El día de hoy vamos a hablar de neuroestimulación en trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es una duda que surgió por un caso que tuvimos con un paciente, un niño que tenía un antecedente de agresividad y epilepsia, y adicional a esto tenía hiperactividad. Él fue operado con estimulación profunda. Por los criterios básicamente fue por la agresividad y la epilepsia, y presentó también mejoría en el TDAH. Entonces queríamos hacer una revisión sobre qué hay en la literatura sobre neuroestimulación en trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, empezando con una corta introducción, sabemos que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un trastorno neuropsiquiátrico que es bastante prevalente. Se considera que está en el 7% de la población, y se manifiesta con un patrón que puede ser ya sea de falla de atención o impulsividad. Puede ser principalmente inatención o principalmente impulsividad, o una versión combinada, que es la más frecuente realmente. Eh, es un trastorno, pues, que se diagnostica principalmente por psiquiatría, y se trata o se ha tratado tradicionalmente con medicamentos estimulantes y con terapia conductual. Vemos, pues, nuevamente que es una población bastante importante. 7,2% de los adultos estadounidenses se consideran que sufren de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, de los cuales por lo menos el 10% reciben un tipo de intervención terapéutica, farmacológica o no farmacológica, y aproximadamente 6,1 millones de niños en los Estados Unidos también padecen esta enfermedad, con hasta un 23%, o sea, una cuarta parte, no reciben ningún tipo de manejo por esto. Las personas que sufren este trastorno soportan además una carga adicional debido al rechazo social que se genera por una falta de comprensión de la enfermedad y sus tratamientos. Está asociado también a costos elevados en el sistema de salud, bajo rendimiento académico y otras condiciones psiquiátricas comorbidas, como el trastorno negativista desafiante y la epilepsia. En la fisiopatología, vemos que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno altamente hereditario. Se ha vinculado a varios factores genéticos y epigenéticos. Las contribuciones epigenéticas se ven por exposiciones prenatales a sustancias, pero sin embargo se nota que hay una gran carga genética. Revelan los estudios que hasta un 70-80% de heredabilidad de los adolescentes que lo sufren, y en los adultos se ha estimado entre un 30 y 40%. Una diferencia que es bastante alta entre los dos, que se puede atribuir a errores más de la medición, y no a descartar que sea realmente una heredabilidad genética la que está eh, generándolos. Estudios de hermanos gemelos también han vinculado, pues, esta enfermedad con una asociación genética importante. Se considera que hay un riesgo de 13 veces de sufrir el trastorno para los hermanos menores de pacientes que ya tienen el diagnóstico, y han encontrado ya varios loquis independientes, hasta 12 loquis independientes en el genoma humano, que están relacionados con ese trastorno de déficit de atención y hiperactividad, los cuales los vemos aquí. Pues la teoría central de las causas fisiopatológicas del trastorno de déficit de atención y hiperactividad tiene, pues, sus raíces en por así decirlo, un retraso o un delay en el sistema de recompensa de las funciones ejecutivas, en donde se conduce a una reducción de los déficits de control de inhibición. Se cree que es el circuito ejecutivo que conecta la corteza prefrontal con el neuroestriado dorsal, está involucrado en la liberación de dopamina, y está interrumpido en sus pacientes con trastorno de déficit de atención. Entonces vamos a ver que en estudios de neuroimágenes se puede ver cómo hay un déficit en estos tractos. Otros tractos que se cree que pueden estar involucrados son los que involucran los ganglios de la base, el tálamo dorsomedial y la corteza prefrontal, eh, que también lo hemos visto en estudios de imagen funcional y tractografía. Esto nos da, pues, una posibles targets, además de los farmacológicos, unos targets funcionales a la neuroestimulación para tratar este trastorno. Eh, También, como dijimos, hay causas epigenéticas. Una es la exposición prenatal a sustancias químicas, especialmente medicamentos antiepilépticos y moduladores del estado de ánimo, como el valproato y la carbamazepina. Un estudio reveló que hasta 50%
los pacientes que habían sido expuestos prenatalmente a ácido valproico desarrollaron trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Otra sustancia que ha sido relacionada también en el embarazo es la exposición a plomo. Las manifestaciones clínicas, como dijimos, existen tres subtipos de trastorno de déficit de atención. Actualmente los conocemos como predominantemente inatentos. Estos van a ser unos pacientes que van a tener unas características de dificultad para prestar atención a los detalles, dificultad para manejar el enfoque, una pérdida del patrón de objetos necesarios, no escuchar cuando se les dirige o dificultad para llevar asignaciones o tareas que se les dan y organizar las actividades profesionales o personales y también la evitación repetitiva de tareas que generan un esfuerzo intelectual. Estos diagnósticos pues, se basan generalmente en los criterios que están en el DSM-5 y en el CIE-10. Se considera que en los niños menores de 16 años debemos tener al menos 7 de estos y en los mayores con solo 6 se podría considerar que ya estamos ante un paciente con unas manifestaciones clínicas, considerándolo con un trastorno de déficit de atención de tipo predominantemente inatento. Esto se suele diagnosticar en los mayores más en las mujeres. En cuanto a las manifestaciones clínicas de predominantemente hiperactivo e impulsivo, vamos a ver que es un paciente que se caracteriza por una inquietud, una interrupción constante de los demás, problemas para permanecer quieto durante las actividades, respuestas bruscas, actividad con exceso de energía, dificultad para concentrarse en las tareas y generan pues, un comportamiento impulsivo e hiperactivo que debe ser al menos durante 6 meses antes del diagnóstico. Eh, y pues tenemos un tercer tipo que es básicamente una mezcla de los dos tipos más antes mencionados que pueden variar entre pacientes y también pues genera una dificultad tanto de impulsividad, hiperactividad y falta de atención. Además de estos síntomas, hay otros síntomas que están relacionados con el déficit de atención, como el olvidar las cosas, olvidar las tareas, una dificultad para la organización, alteraciones académicas, eh, y otras comorbilidades asociadas además a este déficit de atención. Vemos que entre los síntomas que perturban los aspectos académicos y sociales pueden dificultar en gran medida las habilidades sociales de estos pacientes y la comprensión de las señales sociales que se les dan, lo cual dificulta la socialización, la formación de amistad, de tener compañeros. Los pacientes pueden involucrarse también en comportamientos riesgosos o que ponen en peligro su propia vida. O, también vemos que tienen obstáculos académicos que pueden ir acompañados de trastornos del aprendizaje, dificultad para prestar atención en clase y errores descuidos, que hace que estos pacientes puedan verse como si tuvieran problemas de aprendizaje, en realidad es que tienen posiblemente un TDAH que no está tratado o no está adecuadamente manejado. La incomprensión social puede llevar a que los pacientes sean etiquetados erróneamente pues, como malos estudiantes y también hay otras comorbilidades como mayor riesgo de ansiedad o depresión en estos pacientes debido pues, a toda la carga o todo el estrés del que sufren. También es común tener trastornos negativistas desafiantes, trastornos de la conducta, alteraciones del sueño, principalmente insomnio y muestran también pues, fuerte riesgos de hostilidad y agresividad, así como un comportamiento que se conoce como desregulación emocional, que es un comportamiento como autodestructivo o de autosabotaje de sus actividades diarias. Y también está asociado a otras patologías como la epilepsia o el síndrome de Tourette y el espectro autista de la ansiedad. Como vemos, el trastorno de déficit de atención muchas veces está asociado a otros trastornos neuropsiquiátricos y debemos tenerlos en cuenta también al momento de abordar los pacientes. Entonces, el manejo clínico, vemos pues que lo principal, según las guías del NICE, es hacer unas modificaciones al estilo de vida del paciente, que incluye básicamente realmente regular la dieta y la actividad física, son dos aspectos muy importantes. Muchos pacientes mejoran solo con estas medidas y es común pues tratar de evitar medicar a los pacientes pequeños, así que muchas veces estas medidas se toman como la medida inicial en busca de que no requiramos otro tipo de intervención. Eh, la idea es también hacer manejo comportamental, adaptaciones y medicación en el caso que sea necesario.
Cuando entramos a la medicación, pues los más usados en este momento es el metilfenidato, la dumoxetina y la dexanfetamina. Son los tres medicamentos neuroestimuladores que más están usándose. Eh, Vienen obviamente con sus propios efectos secundarios, generalmente algún tipo de cambio de comportamiento pequeño o grande, y puede manifestarse desde agresividad hasta pensamientos intrusivos, ideas suicidas, entre otros, lo cual pues puede alterar que los pacientes se rehúsen a tomar estos medicamentos. Es importante entonces encontrar cuál es el medicamento que más se ajusta al paciente y las dosis adecuadas para evitar efectos adversos y para tener una mejor adherencia. Específicamente, pues, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El metilfenidato va a ser un fármaco de primera línea en el tratamiento del TDAH. Estimula el sistema nervioso central al afectar la biodisponibilidad de sustancias químicas, dopamina y norepinefrina, y contribuyen a mejorar el control de la hiperactividad y el control de impulsos. Es por vía oral, y también hay una presentación transverémica, eh, generalmente, y las marcas comerciales pues, que tenemos aquí en el mercado son solamente la Ritalina. La atomoxetina va a ser también otro fármaco de primera línea, es un inhibidor de la recaptación de norepinefrina y es un fármaco no estimulante como tal, que se cree que funciona aumentando los niveles de norepinefrina y dopamina en el cerebro. Se toma por vía oral y se puede usar eh, como se vende bajo la marca Sterta, y genera efectos adversos como cefalea, boca seca, mareos, cambios de apetito y problemas gastrointestinales principalmente, como náuseas, vómitos, estreñimiento y dolor abdominal, lo cual hace que a veces sea muy poco tolerado. En cuanto a la desanfetamina, también es una anfetamina, estimula a través de la inhibición de las proteínas transportadoras de la factora de neurotransmisores monoamínicos, la serotonina, norepinefrina y dopamina. Se toma también por vía oral y lo conocemos como Dexdrina. Tenemos entonces otras opciones, otras alternativas a la medicación. Eh, Entre estas está la terapia cognitivo-conductual. Básicamente consiste en psicoeducación, potenciando la motivación del paciente hacia la formación o la organización y planificación del pensamiento adaptativo. Esto es más en adultos, y ya hay unos sistemas en niños que se llaman terapia digital recetada o PTBT, que es básicamente unos videojuegos con los que tratan de hacer que el paciente obtenga o mejore sus habilidades de atención y eh, de adaptación. Entonces, básicamente se recetan como medicamentos y tienen que jugarse por tiempo predeterminado. Y han mostrado mejoría hasta ahora en los estudios iniciales, en las pruebas TOA y las API para TADH. Como vemos, hay muchos problemas con la farmacoterapia en el tratamiento de la TDAH. Se ha asociado varios efectos secundarios, como vimos, disminución del apetito, alteraciones gastrointestinales, también cambios en el estado de ánimo, supresión del crecimiento, también algunos se han asociado a muerte cardíaca o falla cardíaca súbita. eh, Adicional a estos efectos, también vemos que hay unas percepciones erróneas sobre la medicación que hacen que se estigmatice a los pacientes que toman medicamentos. En la mayoría de ocasiones son niños, entonces crean creencias estigmatizantes. Se asocia a mayores costos o en lugar de beneficios para los pacientes, y también puede generar disminución de la autoestima en los niños que tienen que estar tomando estos medicamentos. Esto lleva muchas veces a que no se tomen los medicamentos de la manera adecuada y una falla terapéutica. En vista de esto, digamos que la neuroestimulación entra como una opción al manejo farmacológico, ya sea para los pacientes en los que no desean medicación o los que presentan una falla terapéutica a esta. Eh, la neuroestimulación pues, puede ser de varios tipos. Podemos hacer una estimulación focal, como la estimulación magnética transcranial, la estimulación con corriente continua, la estimulación con el ultrasonido, o de todo el cerebro, como la terapia electroconvulsiva, o de vías neuroquímicas específicas, como la estimulación del vago y del trigémino. Vamos a ver que el éxito de la neuroestimulación probablemente se atribuirá a pues, dos teorías: la teoría electrocéutica y la teoría del aumento. El procedimiento básicamente que dice que hay unos productos con un potencial químico
de múltiples compuestos que alteran la actividad de comunicación entre las fibras nerviosas específicas y que logran efectos terapéuticos a largo plazo. Y la teoría del aumento nos habla de cambios en los potenciales transmembrana, que aumenta la permeabilidad de la membrana o la electronegatividad de los receptores bajo la influencia del campo eléctrico aplicado, generando pues, las alteraciones conductuales. Pues vamos a empezar a hablar un poco de cada uno de ellos, ligeramente en qué consisten y cuál es la evidencia que tenemos hasta el momento en TADH. Entonces vemos aquí estimulación magnética transcranial. Es un método no invasivo de neuroestimulación que es capaz de hiperpolarizar las neuronas corticales eh, y genera pues una aplicación de estímulos que causan un efecto a largo plazo. Se considera que frecuencias menores de 5 Hz van a reducir la excitabilidad y mayores de 5 Hz aumentan excitabilidad. Eh, Esto se hace pues con unas boinas o coils que tienen distintas formas en 8 o en H y que esto nos va a hablar de el tipo o la penetrancia que tienen estas ondas. En los efectos adversos vamos a ver que pueden presentarse cefaleas transitorias o molestias en el cuero cabelludo y en raros casos convulsiones e hipomanía. Y ya se usa con cierta frecuencia para depresión, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia y TDAH. Dentro de la revisión de la literatura encontramos pues que los primeros reportes de caso datan del 2008. Aquí el doctor Niederhofer describió dos casos, uno de una mujer de 42 años con síntomas principalmente hiperactivos, que era resistente al tratamiento con metilfenidato, lo suspendió 2 meses antes del ensayo, le hicieron estimulación con TMS en área motora y después de esto presentó una mejoría de la hiperactividad y requirió pues menos dosis de metilfenidato. Hizo también posteriormente en el 2012 otro reporte de caso en el que con un paciente, una metodología similar, logró también la reducción de metilfenidato, de la dosis de metilfenidato con una simulación de 1 Hz. Más adelante ya salen varios estudios un poco más grandes. Paz realizó un ensayo doble ciego controlado con placebo. Hizo TMS con COIL-NH en 22 pacientes con TDAH. Los participantes estuvieron 4 semanas con sesiones de TMS de 5 días y mostró eh, que no encontró diferencias significativas entre los grupos que habían recibido la estimulación activa versus los que habían recibido la simulación de la estimulación. Lo hizo tanto en el test de TOA, que es el test de pruebas variables de atención, y como en el CARS, que es un test de síntomas de PDH. Entonces vemos como en este caso, con 22 pacientes, no encontró diferencias significativas. Más adelante, en el 2018, Harvelek hace un estudio con 34 pacientes, 34 adultos, se autorizaron para recibir estimulación en la corteza dorsolateral prefrontal derecha o izquierda y una simulación. En este caso, sí encontraron mejoras en la escala CARS en los puntajes de atención de los pacientes que habían sido llevados a estimulación versus a los que habían sido llevados a simulación. Hovedal también en el 2018 hizo 2 ensayos donde examinaron estos efectos ya en niños de 6 a 13 años, 64 pacientes. Estos pacientes estaban en grupos o tomaban amoxicilina o realizaban estimulación o ambos. Lo que encontraron fue que había mejorías significativas en los pacientes que se llevaban estimulación en hiperactividad y impulsividad en el cuestionario SNAP-4 y no había diferencia entre el grupo que tenía atomoxetina y estimulación en las escalas de déficit de hiperactividad e impulsividad y habían diferencias no significativas en los grupos en los rasgos de desafío y oposición. Este estudio lo repitió nuevamente con 66 pacientes, encontrando resultados similares. En cuanto a la estimulación de corriente directa transcranial o TDCS, es una estimulación otro método de neuroestimulación que usa corriente directa a través del cuero cabelludo para simular pues, áreas del cerebro. La corriente pasa de unos electrodos colocados en el cuero cabelludo fluyendo de un electrodo anódico a un electrodo catódico, con la estimulación anódica despolarizando las membranas neuronales, mientras que la catódica
las hiperpolariza. Y esto provoca cambios a largo plazo en la excitabilidad cortical y que pueden persistir después de la estimulación, lo cual pues lo hace otro método para tratar este tipo de afecciones neuropsiquiátricas. Eh, Generalmente implican un periodo de un aumento gradual de la corriente que se eleva hasta llegar al nivel deseado y genera pues la estimulación. Los efectos adversos los encontramos entre quemaduras leves en el sitio de la implantación de los electrodos y pueden generar también manía o hipomanía, principalmente en pacientes con una depresión previa. Se usa en depresión, en esquizofrenia y también en trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Los estudios vemos, eh, Sotnikova hizo unos estudios con resonancia funcional y estimulación por corriente directa, encontrando en corteza dorsolateral prefrontal y corteza premotora y motora suplementaria, encontrando pues unas diferencias significativas después de la estimulación eh, con corriente, pero no en la simulación. También en el 2018, con 53 estudiantes universitarios, estos no todos tenían trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tenían niveles variables, se hizo una estimulación anódica en corteza dorsolateral prefrontal y una estimulación catódica en la región frontoporal. Se encontró pues que los pacientes masculinos que recibieron TCS tenían un puntaje más altos en las pruebas de CLP, que es la prueba de aprendizaje verbal de California. Eh, por último, aquí Jacob y Lavendor hicieron un estudio cruzado doble ciego con control simulado. Estos fueron 20 pacientes con TDAH y 15 controles sanos. Se hicieron sesiones de TCS bilateral con doble ano y estimulación simulada, una semana de cada sesión, y se evaluaron encontrando una mejoría en los pacientes con estimulación activa en la hiperactividad evaluada con la escala de Moxa-CPT. También tenemos entonces otros métodos un poco más invasivos, la estimulación del nervio vago, la estimulación del nervio trigémino. Vemos que la estimulación del nervio vago eh, genera pues una frecuencia, una carga de duración de periodos activos programables que se cree que funciona con un aumento en la actividad del locus ceruleus, o así se ha visto en estudios murinos, y lo que genera un aumento de la neuroadrenalina del hipocampo y la corteza prefrontal. En los efectos adversos podemos encontrar la parálisis de las cuerdas bucales y el hematoma postoperatorio, y se usa en este momento principalmente para el manejo de epilepsia resistente al tratamiento. En cuanto a la estimulación del nervio trigémino, vemos que es un estimulador que se usa principalmente durante el sueño. Son electrodos adhesivos, es menos invasivo y se usa frente al nervio trigémino. Y también se cree que actúa por conexiones con el locus ceruleus que aumentan los niveles de noradrenalina y podría ser como un sistema un poco menos invasivo y con menos efectos adversos con resultados similares a la estimulación del nervio vago. En cuanto pues, al nervio trigémino, vemos que no hay como tales, no se han realizado estudios para evaluar directamente los efectos de la estimulación del nervio vago, perdón, en pacientes con TDAH. Lo que sí tenemos es algunos estudios o algunos casos en los que se ha usado TDAH para pacientes con epilepsia y vemos que pues, la epilepsia es una comorbilidad muy usual en los pacientes con TDAH, entonces digamos que podría en estos casos específicos ser un blanco. Pacientes con epilepsias intratables y además TDAH, usar neuroestimulación del nervio vago con cierta, o al menos una potencial mejoría teórica, como nos reportan esos estudios de Celaro, que demuestran una mejoría en la ralentización posterior del error, que son las características de estos pacientes, o este estudio posterior que muestra una inhibición en la respuesta mediada mediante una tarea de señal de parada. Básicamente son las características que están alteradas en los pacientes con déficit de atención y que se ha visto que en los pacientes que se llevan estimulación de nervio vago presentan mejoría, pero no se han hecho estudios específicos con estos pacientes. En cuanto a la estimulación del nervio trigémino, sí tenemos estudios en TADH, Magud
En el 2015 hizo estimulación en 21 niños con TDAH de 7 a 14 años de edad eh, y midió con las escalas de ADH RS, los síntomas de falta de atención, hiperactividad e impulsividad, los cuales mejoraron después de la estimulación, así como em, eh, la atención task con la ANT y también mejoró la calidad del sueño. Nuevamente en el 2018, Maguja hace otro estudio, ya ahora un doble ciego con control simulado, una muestra más grande, 62 niños con TDAH de 8 a 12 años y con TNS activo o simulado. Encontró mejorías en las escalas de TDAH, pero no encontró mejorías en los patrones de sueño como había encontrado anteriormente. Por último, la estimulación cerebral profunda, DBS, pues es una implantación quirúrgica de un electrodo en un área del cerebro que nos va a permitir entregar un impulso eléctrico y alterar los patrones de señalización neuronal, dando estimulación e inhibición. Pues se usa principalmente en Parkinson, en temblor, en distonía, en epilepsia, en Tourette, dolor crónico, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, como también en agresividad se ha usado, y simular a la a la TMS o al TDS podría generar una estimulación directa sobre áreas del cerebro que están anormales o que no conducen normalmente en los pacientes con TDAH. Sin embargo, este es un procedimiento mucho más invasivo y no encontré en la literatura ningún ensayo, ningún reporte de que se hubiese usado con ese fin específico, que se hubiese usado estimulación profunda en un paciente con TDAH. Entonces, en las conclusiones vemos pues que el TMS en la corteza dorsolateral prefrontal puede generar mejorías en los síntomas de los pacientes de TDAH. También la estimulación con corriente directa lo puede generar principalmente en la corteza dorsolateral prefrontal derecha. Sin embargo, pues, hay que tener en cuenta que estos estudios tienen unos tamaños muestrales muy pequeños que vemos como el más grande tenía 60 pacientes, pero la mayoría tenían menos de 30 pacientes y no hay pues unas áreas precisas de estimulación definidas. Cada estudio habla de corteza dorsolateral o corteza prefrontal o corteza motora, pero no tenían exactamente como coordenadas. Digamos que sería interesante hacer como un mapeo vertical para generar unas mediciones más precisas de los sitios de estimulación o estandarizar estos. También vemos que hay muchos parámetros para medir la respuesta, como vimos, el trastorno de déficit de atención tiene muchísimas escalas por cada uno de los tipos de síntomas que tiene, ya sea de hiperactividad o de inatención, que cada uno tiene en sus propias escalas, entonces no hay como una estandarización para saber cuál es la mejor respuesta o comparar unos estudios con otros. Entonces, básicamente, esto nos hace, pues son unas limitantes grandes al momento de evaluar estos estudios. Eh, nuestras conclusiones, vemos pues que los métodos invasivos como la estimulación del nervio vago es poco probable que se aprueben para el manejo del TDAH. Sin embargo, se podrían hacer estudios en donde se analice estos síntomas, los síntomas de TDAH en los pacientes que se llevaron a estimulación del nervio vago por otra causa, dada pues la mayor eh, incidencia de epilepsias que tienen estos pacientes. Digamos que podría ser un estudio interesante y que nos daría pues una guía en estos pacientes con esta comorbilidad para saber si son candidatos a este tipo de procedimientos. También vemos que no hay estudios con estimulación profunda, con DBS, también vemos por su naturaleza invasiva y sería interesante ver estudios como el caso que se nos presentó a nosotros con agresividad y epilepsia, que podrían ser candidatos por otras causas y ver cómo estos responden al manejo en su parte de hiperactividad. ¿Listo? Y eso era lo que tenía para el día de hoy. Gracias, Lucas. Al principio dijiste que tenían un paciente complicado. ¿Qué pasó con ese paciente? No, profe, no complicado, no, él se llevó al manejo por otra causa, sino que antes tuvo mejoría, pues no solo de la agresividad y la epilepsia, sino también había tenido eh, mejoría de su TDAH, entonces por eso pues generó la duda de, si de cómo afectaba la estimulación en la hiperactividad. Esto Digamos es que no, una, no se complicó.
Esto es una enfermedad muy común y a mí me parece muy desagradecida porque vos hablas de manejar la conducta de estos pacientes. Yo creo que eso es absolutamente imposible. Estos pacientes terminan manejando a toda la familia. Eh, Quienes en algún momento de la vida nos tocó hacer algo de neurología, los consultorios se invaden de estos pacientes y esto es realmente una tragedia. Yo soy muy pesimista con estos pacientes. Yo veo que aquí hay expertos en este tema. Me gustaría oírlos porque mi conocimiento es más bien limitado. Quisiera saber si los doctores Benedetti, Zorro, tienen alguna experiencia o el doctor Palacio que lo veo conectado nos gustaría oír sus conceptos. Muchas gracias. Pues este webinar. A ver, indudablemente el circuito de la recompensa que viene desde el área, perdón, desde el área mesencefálico se va hacia el área hipotalámica, tálamo, accumbens, corteza orbitofrontal, hipocampo y amígdala, y asciende un poquito más hacia arriba, hacia el área motora suplementaria. Esta es una vía muy expedita para ser neuromodulada. ¿Por qué? Porque hace parte tanto del sistema noradrenérgico como dopaminérgico. Nosotros hemos tenido una experiencia ya con 37 pacientes con agresividad, pero algunos de estos pacientes tienen espectro autista y algunos de esos pacientes también tienen un síndrome de hiperactividad, sobre todo aquellos pacientes con espectro autista. Todavía nosotros no podemos decir que la estimulación cerebral profunda podría tener una cabida en el síndrome de hiperactividad y trastorno de la atención. Pero nosotros sí observamos como pacientes que eran bastante agresivos y por ende tenían epilepsia y además pues un trastorno absolutamente importante para el aprendizaje y de la atención, mejoran muchísimo al estimular el hipotálamo posteromedial. Hemos tenido algún caso de accumbens en pacientes con TOC y miren que algunos de estos pacientes también presentan trastornos de la atención e hiperactividad, y estos pacientes también mejoran cuando se estimula el sistema dopaminérgico. Entonces, yo creo que tenemos que seguir estudiando. No hay estudios realmente que puedan en este momento guiarnos hacia estandarizar un método de estimulación, ya sea extracraniana o intracraniana, pero indudablemente el síndrome de hiperactividad y déficit de atención es de muy difícil tratamiento, como ha dicho Ignacio. Entonces, yo creo que la invitación es a estudiar más, a mirar la casuística que tenemos nosotros y poder hacer un poquito más de la parte de mapas funcionales en estas áreas, donde nosotros podemos mirar un poquito más con detenimiento cuáles serían los blancos estereotácticos más específicos y vías a estimular. Pero indudablemente ese es el futuro. Doctor Benedetti, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿En Colombia existe esta estimulación magnética o no? Sí, claro. Hay 2 o 3 personas con rigurosidad que están haciendo TOC, están haciendo depresión mayor, están haciendo estimulación preclínica para Parkinson y probablemente podían involucrar estos pacientes porque la estimulación magnética transcraneal pues es aplicable a estos pacientes. Entonces estoy seguro que ellos han tenido uno que otro caso de estos niños o adultos, porque algunos también son ya adultos jóvenes. Entonces yo sí creo, realmente habría que
habría que preguntar directamente a los que están haciendo, pero sé que hay 3 o 4 personas que lo están haciendo con rigurosidad en Colombia. Cantaremos en